Ahora sí, ya estamos en la ruta 149. Muy buena familia, bienvenidos una vez más al canal. Son las 11:17 de la mañana, saliendo bastante temprano, por lo menos antes del mediodía. Y tenemos acá a la izquierda toda la cordillera de los Andes acompañándonos. Hoy tenemos unas 6 horas y media de viaje, unos 500 kilómetros más o menos. Y vamos a estar pasando muchos pueblitos de montaña. Y también vamos a pasar un parque nacional muy conocido en San Juan, que es el Parque El Leoncito. Muchas cosas por descubrir en el camino, así que acompáñenme a este día de ruta, que por lo que estuve viendo vamos a tener ripio y también asfalto, un poquito de todo. Ahora sí, comenzó el ripio. Ya hicimos unos 20 y algo de kilómetros y ahora nos quedan como unos 40 minutos para ya agarrar la ruta que va hacia San Juan. Por ahora se lo ve bastante bien el ripio, bastante lindo. Hay un poco de nieve, no mucha en esa zona, pero un poquito hay. Estamos en el medio del valle de Uspallata. Uspallata nos quedó allá atrás. Y terminamos esta parte de ripio, llega el asfalto. Le metimos pata, Barrial 51 kilómetros. Bien, falta poco. Y estamos entrando en el Parque Nacional El Leoncito. Ya acá empieza el Parque Nacional. Qué loco, se me pasó bastante rápido. Son las 12, salimos 11:15, 11:20. Fueron unos 40 minutos casi de intenso ripio. Mucho serruchito, a veces más grueso, otras veces más fino había. Pero la verdad que la configuración de equipaje que traje hoy es mucho mejor que con la que vine por Villavicencio. Pude armarlo tranquilo y me permitió ir a 80, en algunas partes a 90 en el ripio. Cosa que la otra vez, por más que hubiera estado bien el ripio, no podía alcanzar esa velocidad porque sentía la moto como muy inestable. Yo estaba muy tirado hacia adelante en el tanque. Después voy a chequear cómo viene el equipaje, a ver si tengo que acomodar, pero yo creo que va genial. La verdad que ni se corrió, en el ripio. Está perfecto. Yo temía que se fuera un poco más para atrás por cómo está, pero no, va impecable. Así bueno, a seguir ruta. Ahora sí, estamos llegando a San Juan. Bienvenidos a San Juan, familia. Acá está como el ejército, no, gendarmería. Estamos entrando en el Parque Nacional El Leoncito. Y miren los colores que hay ahí, verdes, rojos. Miren acá, entre dos paredes parecen de adobe. Tierra con piedras acumuladas de los años. Acá hay una grieta con un río, miren, ahí abajo. Miren ahí como el río va socavando y genera toda esa grieta. Wow, miren, por acá va el río. Qué hermoso que está acá. Me encanta esta parte. Aparte es increíble porque es como que viene todo seco. Y no te imaginas que de la nada va a aparecer un río. Mira, va todo por ahí abajo. Miren acá cómo vienen las montañas. Qué lindo. Me está encantando, las formas que genera la roca ahí, los quiebres. Parecen todos mini triángulos. Acá hay un mirador donde se pueden ver los distintos ambientes. Lo que es esta vista. Qué hermosura. Allá tenemos todo lo que es el Barrial Blanco, esa parte de abajo que se ve toda blanca. Y acá enfrente, esa montaña que está bien blanca, es el Mercedario. Después tenemos todas las cordilleras en Silta, todas esas puntitas que están ahí, acá a la derecha, detrás de esta montaña, como piquitos, así como conitos. Son la cordillera en Silta. Tenemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, un montón. Sigamos camino. Acá a la derecha estamos pasando todos estos árboles secos que ven, así medio un color rosadito. Son manzanos. Es todo como una finca de manzanares histórica acá.
que data del siglo XIX, cuando acá los pobladores que habitaban la finca comerciaban esta manzana con Barreal, con el primer pueblo que está acá más cerca, y hacían dulces, sidra, de todo. Y miren, siguen conservándose a lo largo del tiempo. Ah, mira qué linda casita esa, ¿eh? Acá está la casa de guardaparque. Bienvenidos al Parque Nacional El Leoncito. Acá a la derecha hay un trekking, ¿ven? Sendero, cerro, El Leoncito. Son 8 kilómetros, más o menos 3 horas. Como nosotros hoy tenemos la misión de llegar a San Juan antes de que se nos haga de noche, ya estar haciendo esto es un gran desvío. Así que no voy a poder meter esa caminata. Vamos a seguir porque un poco más adelante a la izquierda hay una cascada, el Rincón. Es la cascada del arroyo El Leoncito, que es el que vimos ni bien entramos. Y después más adelante está el observatorio más icónico del parque, que es el Calesco. No voy a poder llegar porque no está abierto, abre a las 2 y algo para una visita. Si yo me quedo a la visita y todo, chao, se me hicieron las 12 de la noche. En otra oportunidad lo voy a estar visitando. Acá uno puede quedarse a acampar y es gratuito. Hay una proveeduría, pero que bueno, en esta época del año no está habilitado. Miren lo que es el separedón ahí enfrente, zarpado. Todos estos árboles que se ven acá a la derecha se llaman yume. No es que sepa mucho, sino que lo acabo de ver en un cartel, ¿eh? Pero bueno, dato de color. Miren, ahí arriba está el observatorio. No sé si llegan a verlo, las construcciones. Está justo ahí arriba. Y ahora ya me desvié para llegar a la cascada. Ya estoy volviendo, pude conocer ahí la cascada, bastante bonita, increíble las formaciones de la roca ahí. Hay dos observatorios, uno es el Sesco, que me acerqué pero vi que estaba todo medio cerrado, que ese hace las visitas de jueves a domingo. Y ahora toca seguir ruta. El próximo pueblo es Barreal, que es donde vendían las manzanas de acá de este terreno en su entonces. Después también vamos a pasar por Calingasta, que me dijeron que es muy bonito. El día acompaña perfecto, hay solcito, no hace casi frío. Me tenté, familia, no pude no desviarme para acá, que es La Pampa El Leoncito. Queda justo enfrente del observatorio y la verdad me encantó esta planicie así, tipo salar, con todas las montañas acá de la cordillera. Así que bueno, vamos a investigar un poquito. ¡Wow! Miren lo que es esto. Hermoso. Se llega a esta planicie zarpada. No, qué playero estar acá. En 3, 2, 1 estamos entrando en esta planicie hermosa. Claro, esta es La Pampa El Leoncito. Miren, 360 grados de toda planicie y nosotros acá en el medio. La Pampa El Leoncito, ubicada a 20 kilómetros de Barreal, es una planicie de 12 kilómetros de largo y 5 de ancho en la base de los Andes. El carrobelismo es el deporte en este lugar, ya que los vientos suelen ser muy fuertes. Esto se nota que antes acá había agua de acá a la China, ¿eh? Se ve. Mismo no sé si allá no hay agua o es alucinación por el calor, porque veo como un poco de agua, pero no, me parece que es alucinaciones. ¡Qué locura es estar acá en este lugar! Me encanta. Muy zarpado. Miren todo lo que es
Les digo que uno de los lugares favoritos míos acá en San Juan, me encanta esta planicie, esta pampa así. ¡Qué locura! ¡Qué locura hermosa! Miren lo que tenemos. Ahí, con la cordillera en Silta, el Mercedario enfrente. Acá parece que vienen a hacer un poquito de juego cuando hay barro. ¡Qué lindo lugar! Me encantó. Mucho más que la otra parte, les digo, no sé por qué, pero estos paisajes así, estos lugares así, tan desolados, como que me llaman mucho la atención y los disfruto, Pero bueno, me quedaría mucho más dando vueltas, pero tengo un objetivo: llegar a San Juan, a la casa de Pablo, que justo me acaba de escribir, me dice: ¿por dónde andás, hermano? Yo le digo: acá, perdido en la pampa del Leoncito. A seguir para Barrial, ahora sí, Barrial, allá vamos. Bienvenidos a Barrial. Llegamos al primer pueblo, después tenemos a San Juan, 205 kilómetros. Bueno, no estamos tan lejos, Me queda más de mitad de tanque, debería de llegar bien. Por las dudas voy a estar cargando. Creo que hay una estación de servicio acá. Wow, miren esta construcción, qué antigua. La casona. Qué lindo de estos pueblitos así, tranquilos. Miren esta casa. Qué lindas construcciones. Esa era un poco más moderna. Están todos en la hora de la siesta ahora, me parece, Son las 3 de la tarde. Un lunes. No hay nadie en la calle. Están todos en sus casas descansando. Está muy bien. El que puede, que duerma siesta. Y el que no, maneje la moto. Y acá está la zona más céntrica de Barrial, me parece, Por lo menos es como la calle más ancha que encontré. Y se ven un montón de restaurantes, localcitos, tiendas, supermercados, hay de todo, Me falta encontrar la estación de servicio nomás y creo que está más adelante. Acá hay como una placita llena de bancos con troncos y como puestitos de artesano, parece. O sea, hay como casetitas. Y miren todo este verde que tenemos acá al costado, ¿Qué será? Como sembrado, parece. Y todas las montañas ahí atrás con unos colores zarpados. Qué lindo, Y de este otro lado, la cordillera de los Andes que nos sigue acompañando. Me encanta. Muy lindo Barrial, la verdad, lo poco que vi del centro y demás. Ya tenemos nafta, estamos listos para llegar a San Juan. Viene un perro corriendo de enfrente mío. ¿Qué hace, señor? ¿Por qué va por en medio de la ruta? Acá tenemos casitas de adobe. Qué bonita. Bien natural. Miren esta casita, qué linda. Y ahí en el centro había un poco más de movimiento, pero así todo, te digo que muy poco movimiento a esta hora, Sí, las 3 de la tarde, después de comer, deben estar todos durmiendo la siesta, unos campeones. Miren lo que son esas montañas. Aparecieron de la nada. Veníamos teniendo estas acá cerquita y de la nada una curva y ¡brum! Mirá toda esa formación de montañas ahí con un montón de quiebres. ¡Qué locura! ¡Qué hermosura! Y acá entre estas montañas y la cordillera de los Andes hay todo un gran valle donde están los distintos poblados, ¿no? Esto sería como lo que le antecede a la cordillera de los Andes. Eso que estamos viendo ahí, que se ve de distintos colores, que tenemos amarillo, naranjas, algunos verdes. Bueno, eso es el cerro de los 7 colores sanjuanino, porque tuvimos el de los 7 colores en Uspallata, pero este es el de los 7 colores sanjuanino. Este que está acá enfrente, miren qué lindo que está. Cómo se hacen esas vetas, Tenemos naranjas, algunos medio violáceos, rojizos, blancos, verdes, de todos los colores, Qué lindo que está.
miren lo que son todos estos paredones acá a la derecha. De la nada surgen. Y son todos de tierra apelmazada con roca, que lo venimos viendo mucho en la zona, y formados a través de los cientos de millones de años, como un símil antiplano medio extraño, con una grieta ahí en el medio. Qué locura, qué formaciones, Un camino más especial, me encanta. Y seguimos teniendo acá esta belleza que nos acompaña. Miren el río ahí, no, miren el río, qué lindo el río ahí. Tenemos todo el río ahí. Allá la cordillera, algunos viñedos por allá atrás, por lo que vi. Wow, mira el río ahí, qué lindo. Wow, qué combinación, qué combinación de paisajes más perfecto. Las rocas ahí, todo seco, con unos colores alucinantes. El río ahí, acompañado de la cordillera de los Andes. Qué hermosa manera de recibirme San Juan, La gente, una genia, la verdad. Persona que saludo, me saluda, son todos muy buena onda. Recién estaba la familia ahí construyendo, no sé qué estaban haciendo con unas varas. Acá también hay obreros construyendo. Están todos a pleno, laburando. Y acá las rocas y las montañas se funden entre unas y otras. Y no sabes cuál estás mirando. Son como 3 o 4 capas de montaña, una tras la otra. Y ahora estamos muy cerca de llegar a Calingasta. No vamos a entrar a Calingasta, sino que nos vamos a desviar para el lado de la 40. Ven, acá yo ya me desvío para la derecha, para el lado de San Juan. Miren, acá había otra estación de servicio. ¿Y acá qué pasó? ¿Hay un desvío? A ver, hay un montón de cosas tiradas en medio del camino. ¿Qué onda? ¿Por qué? Mira, qué raro. Cosas que no entiendo. ¿Por qué hicieron un desvío por acá? Si está re bien la ruta ahí. Ah, está la policía. Va, gendarmería. ¿Qué onda? No entiendo nada. Bueno, por la duda, no preguntemos y sigamos. Miren lo que es esto, familia. Rodeado de montañas rocosas gigantes por todos lados. A donde mires tenemos estas montañas zarpadas. Esta de aquí enfrente es una locura. Un color verde tiene. Y acá hay como algo abandonado. Una construcción ahí medio como abandonada, pero hay gente. Y recién acaba de pasar una ambulancia. Se ve que lo que yo vi allá atrás fue un accidente. Simplemente esta ruta no tiene sentido. Miren, el río ahí, esos paredones allá enfrente, la roca acá al costado. Qué espectáculo de ruta, por favor, me encanta. Con las quemas a nuestra izquierda, para limpiar el campo, seguimos por la ruta 149, bordeando el río San Juan. Pasamos el puente de Pachaco y comenzamos a descender por la quebrada de las Burras, hacia la ruta 40. Miren esa construcción de piedra, debe tener unos años ahí, está como abandonada. Y llegamos acá al empalme de la ruta 40, una vez más en la ruta 40. Y de acá ya nos vamos para San Juan, que nos queda muy poco. No pude hablar casi en toda la última parte del camino porque hay un viento que no se imaginan. Y cuando aumenta un poco de la velocidad, se hace imposible. El último tirón para San Juan. Vamos que llegamos. Estamos llegando a San Juan y acá hay un
circuito de carreras. ¿Cuál circuito será? Yo no conozco mucho de circuitos, pero sé que es un circuito porque se ve. Acá está la entrada. Me encanta que la entrada a San Juan sea así, bien patriota. Hay banderas de Argentina por todos lados. Igual hay otra bandera que no sé cuál es. Bandera argentina y... bueno, supongo que la bandera de San Juan. Nunca había visto la bandera de San Juan, así que qué lindo. Y tenemos toda la montaña acá a la derecha que nos va acompañando. Y del otro lado, unas sierritas. Bueno, bien. Logramos llegar a San Juan de día. Ahora sí, a disfrutar de esta hermosa provincia. Hermano mío, había un hombre debajo del casco. Hay un hombre.